seguir con las entrevistas a los candidatos a la presidencia, como también al Congreso bicameral que se va a instalar a partir del 28 de julio de este año. Y en esta ocasión me acompaña en las instalaciones de la revista Luis Miguel Trinidad, quien postula en la Cámara de Diputados por Cajamarca en la alianza Venceremos, esta alianza que integra Voces del Pueblo con Nuevo Perú. Y ahora estábamos conversando un poco fuera de cámara, señor Trinidad, muchísimas gracias por estar en la revista Caretas, que usted es el flamante abogado del ex congresista Guillermo Bermejo, quien está purgando prisión por haber recibido esta condena por terrorismo. Bueno, buenas tardes a todo el público, a mis hermanos y hermanas de Cajamarca también, gracias por la invitación. Efectivamente, yo estoy asumiendo a la fecha la defensa técnica legal a favor del compañero Guillermo Bermejo Rojas. Me desempeñaba algunas semanas atrás, bueno, el mes fue pasado... asesor parlamentario del Sí, por un buen tiempo dentro del Congreso. He renunciado a ese cargo para dedicarme también a la campaña, ¿no? Y también a la defensa íntegra del compañero Guillermo, ¿no? Claro, usted está desarrollando su campaña electoral en paralelo con el caso del señor Bermejo. Y a propósito de ello, el señor Bermejo fue condenado, ¿no?, el año pasado. ¿Y cómo está yendo el proceso de apelación en la Corte Suprema? Bueno, él fue absuelto en 2 oportunidades, en 2017 y en 2022. Estas absoluciones pasaron por 6 magistrados diferentes, ¿no es cierto?, en una etapa diferente también. Y bueno, en esta tercera sentencia condenatoria lamentablemente le dictaron 15 años de pena privativa de la libertad. Él estaba confiado de que iba a salir nuevamente absuelto, ¿no? Bueno, él más que confiado, él sabía de que sea el resultado que fuere, ¿no es cierto?, dictado por la Sala Penal Nacional, él iba a dar la cara y se va a quedar. Él jamás iba a ser un prófugo de la justicia. Él justamente, nosotros conversábamos con el equipo legal de su defensa. Él decía, pase lo que pase, yo me siento inocente, así que yo me voy a quedar acá en mi país. Si me condenan, voy a dar la cara. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Dio la cara y se quedó. Pues. Pero el proceso de apelación, ¿en qué trámite está? Es una nulidad, básicamente, ¿no? Porque estamos con el antiguo código. Sí, claro. Y bueno, solamente falta un tema administrativo de que todo el expediente suba, pues, ¿no?, a la sala, perdón, a la sala penal de la Corte Suprema para que se evalúe los argumentos de defensa y disponga la nulidad, porque te comento, Rodrigo, de que a él, por ejemplo, lo observó en 2 oportunidades con los mismos elementos de prueba ofrecidos por Fiscalía, y ahora lo condenan, en esta tercera sentencia, lo condenan con los mismos elementos de pruebas y con las mismas declaraciones de colaboradores eficaces que jamás fueron corroborados. Pero en los 2 fallos pasados, ¿no?, se dispuso que se revise, ¿no?, toda la declaración, de toda la prueba documental, ¿no?, que finalmente en este tercer juicio que se le siguió al señor Bermejo, finalmente se ha comprobado, ¿no?, la tesis de la Fiscalía, ¿no? O sea, según la Fiscalía se ha podido comprobar estos... Bueno, nosotros como defensa sostenemos de que no se ha corroborado, porque la ley exige de que no basta con la declaración de un testigo protegido, mucho menos de un colaborador eficaz. Se tiene que corroborar. En el Tribunal Europeo lo señala como prueba de contundencia. No existe prueba de contundencia si es solamente con la versión de estos delincuentes arrepentidos, porque tú sabrás que al final un colaborador eficaz busca la manera como obtener un beneficio procesal penal, sin importar, no embarrar a una persona que es inocente como Guillermo Bermejo. No existe ningún elemento de prueba, Rodrigo, por ejemplo, una fotografía, un manuscrito, un USB, que la Fiscalía inicialmente eso lo manifestó, no existe, no existe. Entonces, por lo tanto, nosotros sostenemos de que esta tercera sentencia, en su debida oportunidad, va a ser declarada nula. El compañero, a un congresista de la República, porque sigue siendo congresista, va a salir... Aún no se le ha quitado su escaño, él está preso porque bueno, ya la inmunidad parlamentaria ya no existe. Además, la mesa directiva solicitó una opinión consultiva de la Comisión de Constitución. Que todavía no se resuelve, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están en receso parlamentario, ¿no? Hasta el 1 de marzo. ¿El despacho del señor? Sí. ¿Por qué? Porque no se puede cerrar porque todavía Guillermo es congresista. Claro. Bien. Ahora, ¿usted es la primera vez que postula a un cargo público? Sí. La primera vez, sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo así usted ha visto la alianza Venceremos con el señor Ronald Atencio, que ha tenido algunas propuestas, se podría decir, controversiales, ¿no? Un comando de aniquilamiento, ¿no? Eso a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque finalmente la alianza Venceremos está integrado, ¿no?, por Nuevo Perú, que es una agrupación de tendencia progresista, ¿no?, que tiene algunas ideas, ¿no?, progresista, valga la redundancia, ¿no? Y me llama muchísimo la atención ese comando de aniquilamiento para acabar con los delincuentes, ¿no? En medio de este contexto de inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Claro, mira, te explico. Yo soy vicepresidente de mi partido Voces del Pueblo. Yo tengo 24 años de conocer a Guillermo Bermejo. Nosotros fundamos
un movimiento antiguo que es el movimiento de Todas las Voces, que luego formamos Voces del Pueblo, que es la misma consecuencia de principios, política, inclusive ideológica, ¿no? Entonces, nosotros en ese, digamos, para asumir estas elecciones, nos sentamos con todo el mundo realmente, inclusive con López Chau, Claro. ¿no? Yo participé en la reunión con el señor López Chau. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Ustedes qué vieron? no, lo que pasa nosotros siempre con el espíritu mareteísta, ¿no? Frente único, ¿no? Hay que abrir la cancha para que cualquier movimiento y partido progresista de izquierda se integre a esta alianza, ¿no? La tría del señor López Chau le impidió todo. Él dijo, lo que pasa es que hay personas que entienden de que la unidad prospera siempre y cuando vayan detrás de mí, ¿no? Claro. Entonces, jamás él aceptó, por ejemplo, asumir unas elecciones internas como las que hemos asumido nosotros en noviembre entre Ronald y Vicente Lanoca, que al final nosotros, bueno, el Voces del Pueblo ganó, ¿no? Pero no solamente integra con Nuevo Perú, te comento, iniciamos 3 partidos. Unidad Popular, cuyo líder es el compañero Duberly Rodríguez, quien fue presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Él es el número 1 del Senado Nacional, ¿no es cierto? Inicialmente fuimos los 3, Unidad Popular, Voces del Pueblo y Nuevo Perú, pero ahora se han integrado 2 partidos más con presencia nacional para también asumir el tema de las elecciones regionales y municipales. RUNA, ¿no? Y APU. El partido, ¿no? De RUNA es el partido de Ciro Gálvez. Así es, ¿no? Y APU, que es el partido de Aníbal Torres Vázquez, ¿no es cierto? Entonces, hemos entendido de que siempre en unidad es mejor. Fíjate que Alfonso Barrantes, que es uno de nuestros íconos, ¿no? Íconos en la historia peruana, no solamente Marete, sino también Alfonso Barrantes, él decía de que la mejor forma de construir una unidad es entendiendo de que se tiene que renunciar, ¿no? A apetitos personales inclusive, ¿no? ¿Y para qué? Para empujar el barco, empujar el carro, porque siempre la unidad es mejor. Nosotros somos la única alianza de izquierda, Rodrigo, la única en el país que se está afrontando a este establishment, al status quo, y cuyos enemigos son pues no los partidos políticos de la ultraderecha que tiene este Congreso de la República y que han cogobernado con Dino Boluarte y también que han cogobernado con el encapuchado de Palacio de Gobierno que recientemente acaba de salir, ¿no? Y quienes han elegido inclusive al nuevo presidente de la República que tenemos. O sea, nosotros nos hemos pasado de ser un sistema presidencial a volvernos un sistema lamentablemente parlamentarista. ¿Quién está eligiendo a los últimos 4 presidentes del Perú, por ejemplo, ¿no? En estos 5 años, ¿no? 8 en 10 años. ¿Quién? El Parlamento. O sea, ¿usted cree que las otras organizaciones políticas de izquierda, ahora Nación, Juntos por el Perú, ¿no? Cooperación Popular también, son partidos que forman parte de este establishment? No, la verdad, a ver, porque ellos no tienen presencia en el Parlamento. Claro, ¿no pero tienen algunos personajes que han estado, ¿no? En el Parlamento, han tenido un tipo de trayectoria política. Sí, pero por lo menos hay fuerzas progresistas que le están poniendo, digamos, el muro de contención a los grupos de ultraderecha, hermano, que tanto daño le vienen haciendo al país, incluido Perú Libre, porque nadie nos puede decir a estas alturas del partido, de que Perú Libre es un movimiento o un partido de izquierda o no. Mira, no sé si te acordarás que yo vi de manera muy capciosa a la señora Cecilia Chacón que decía, va a entrar el comunismo, ¿no? Balcázar va a meter al comunista y Bad Bunny no va a poder dar conciertos ya en nuestro país. Pero ahora Hernando de Soto, ¿no es cierto? ¿Cómo miran ustedes de venceremos esa decisión del presidente Balcázar de elegir al señor Hernando de Soto y mañana va a juramentar como primer ministro y vamos a ver qué ministros va a poner? El continuismo, pues, más de lo mismo, hermano. O sea, todo lo que provenga de la gran mayoría del Congreso de la República, este Congreso de la República siempre va a ser no positivo, sino negativo para la población, empezando por las leyes pro crimen, hermano. Por ejemplo, si tú te pones a investigar quiénes presidían las comisiones de justicia donde salían los dictámenes de los proyectos de ley pro crimen, Perú Libre, Américo Gonza fue presidente de la comisión en un año y Isaac Mita fue luego al año posterior. Y de ahí salieron todo este paquete de medidas que te lo digo como abogado, ¿eh? O sea, que de verdad que retroceden a la lucha contra la criminalidad. Mira el país que tenemos, hermanos. Hemos pasado de 2 personas asesinadas del año 2017 al 2021, 2 personas asesinadas, ¿no es cierto?, por día, a pasar entre 6 a 7 personas por día asesinadas en este país. Como consecuencia de que la aprobación también de estos proyectos de ley, ¿no? Que ya son ley, y que nosotros como Alianza Venceremos obviamente estamos sosteniendo y proponiendo derogarlas desde la Cámara de Diputados, en coordinación directamente con la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores. Tenemos que trabajar para que se deroguen estas leyes pro crimen, hermano, definitivamente. Y no solamente esas leyes, sino las leyes que exoneran del pago de impuestos a la renta y de tributos aquí a las grandes agroexportadoras, por ejemplo. Que también hay un prejuicio, mira,
si te hablo de manera técnica y con datos estadísticos. El propio MEF ha dicho de que a raíz de la aprobación de estos proyectos de ley, que ya son ley, en donde se exonera el impuesto a la renta y tributos a las grandes agroexportadoras, el Perú va a perder por año 1.880 millones de soles. 1.880 millones. Esta ley es temporal, tiene 10 años de duración. Que más o menos se equivale, haciendo el cálculo, entre 20.000 millones de soles que vamos a perder nosotros como Estado peruano. ¿Te das cuenta? Entonces, en este sistema que tenemos, por ejemplo en Cajamarca, mi hermana, por tercer año consecutivo en mi región, por tercer año consecutivo, de acuerdo a la última data del INEI, Cajamarca es la región más pobre del Perú. La más pobre. El 40% de los niños en Cajamarca tienen anemia. Pero en Cajamarca hay proyectos mineros, hemos visto conflictividad social, ¿no? Sí, O sea, por supuesto. Hemos claro. visto gente que se ha opuesto a algunos proyectos que Claro. podrían dinamizar la economía. Claro, ¿no? Eso pero tampoco no se puede negar. Pero a ver, INEI dice de que Cajamarca, con todos estos proyectos mineros que tiene, ¿no es cierto? Es por tercer año consecutivo la región más pobre del Perú. Con todos los recursos minerales que tú acabas de decir. Con todo el potencial minero, con todo el potencial del cobre, del oro, ¿no es cierto?, que tenemos, y de los minerales raros también, que se están llevando a nuestra vista y paciencia, nosotros no decimos nada. Con la minería ilegal. Y también está presente la minería ilegal, porque, a ver, mi familia, yo me he criado en el tema del café, hermano, con el cacao y otros productos, de muy niño. La minería ilegal recién está ingresando hace unos años a Cajamarca, sobre todo las provincias de San Ignacio, de Jaén, porque no existe un plan nacional agrario que proteja al agricultor. No existe, hermano. Por ejemplo, el café te da, de los 12 meses que tiene el año, la cosecha solamente son 4 meses. ¿Ya? Y los otros 8 meses, la población, ¿no es cierto?, tiene que buscárselas. Yo no estoy justificando la minería ilegal, pero también hay minería artesanal y hay minería informal allí. Nosotros como Alianza Venceremos siempre hemos dicho, ¿no?, a la minería ilegal a nivel nacional la vamos a combatir. A la ilegal. ¿De qué ¿No es manera? cierto? Con el tema del REINFO, por ejemplo, ¿qué harían? No se ha ampliado hasta diciembre de este año. Claro. No, y hemos visto, ¿no?, que en este Congreso hay parlamentarios, ¿no?, que se han reunido con mineros ilegales, se han ampliado el REINFO durante muchísimo plazos, ¿no? Y además vemos que en el REINFO hay pocos mineros que se han formalizado, ¿no? O sea, ¿cómo solucionar ese tema? Una de las propuestas que nosotros tenemos como Alianza Venceremos en nuestro plan de gobierno señala, ya lo dijo Ronald inclusive, el tema de la expropiación. Que si se le da una aplicación de repente jurídica, ¿no es cierto?, es la reversión o la nulidad de las concesiones mineras ociosas. ¿Ya? Entonces, para que la gente más o menos lo entienda, le decimos nosotros, bueno, se va a expropiar. A ver, en Cajamarca, por ejemplo, si hay una familia, no sé, Juan Pérez, que tiene una concesión de 1.000 hectáreas, supongamos que hay 1.000 hectáreas, pero solamente trabaja el 10%, ¿ya? Y el resto del porcentaje no lo trabaja, lo tiene ocioso. Y es allí donde el minero, ¿no es cierto?, que es el agricultor que ya no se dedica a la agricultura, porque ya no le da, no le rinde, ¿no es cierto?, económicamente, y se tiene que dedicar ¿a qué? A la minería informal o a la minería artesanal. Ingresa al 90% del área que está ociosa, del minero que sí se ha formalizado, pero no lo trabaja. Entonces, una de las propuestas nuestras es revertir, no quitarle el 10%, por ejemplo, del minero formal, que ya está explotando el recurso, ¿no es cierto? Pero el resto del área, de la expansión, sí, digamos, revertirle o declarar nula ese espacio y dársela a quién? Al minero que se quiere formalizar. ¿No es cierto? De esa manera hay que, bueno, obviamente identificar todas las cuadrículas que ya las tenemos nosotros mapeadas, porque tenemos un equipo técnico, Rodrigo, de verdad, de primer nivel. ¿Y cómo hacer con el tema de los proyectos mineros, Conga, Tía María, ¿no?, que finalmente son proyectos que van a dinamizar la economía, ¿no? Por ejemplo, desde Venceremos, ¿qué van a hacer en un hipotético gobierno del señor Ronald Atencio con Conga, Tía María, Quillabeco, Zafranal, ¿no?, que también son proyectos que son importantes? Así es. Tiene que pasar por consulta previa, pues, ¿no? ¿Hay una ley de consulta previa o no? Claro. Por supuesto. Y no se está aplicando. Mira, tenemos 200 conflictos sociales de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. 200, ¿ah? Y el 60% de esos conflictos son por temas minero-ambientales, Claro. ¿ya? Lo dice la propia Defensoría. Entonces, para tratar de entrar a una solución con las comunidades, o sea, pues eso es democracia, tú le tienes que consultarle previamente a la población que va a estar afectada, de algún modo, ¿no es cierto? Y que se coordine directamente con la empresa minera o con el proyecto. ¿Se está haciendo eso? ¿Se ha hecho eso los últimos 30 años? No se ha hecho. Nosotros no estamos en contra de la minería, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Pero sí estamos en contra del saqueo, de la forma irresponsable que se están explotando los recursos. Y lo otro, hermano, que no se está industrializando. ¿Cómo puede ser posible, Rodrigo, que en pleno siglo XXI, y esto no tiene ni siquiera matices ideológicos, políticos, de izquierda, de derecha o de centro, ¿eh? Esto lo hace
Estados Unidos capitalista y la China comunista. Lo hace Brasil, hermano, industrializa sus recursos. Entonces, ¿qué cosa hay de malo cuando nosotros proponemos que la minería se tiene que empezar a industrializar de poco a poco? No solamente el Estado peruano tiene que intervenir para industrializar, pero el Estado, un Estado normal, fortalecido, tiene que exigirle a la empresa privada, a la empresa minera, ¿no es cierto? Oye, empieza a industrializar, mi hermano, ¿no es cierto? ¿Y la industria qué cosa trae también, Rodrigo? Trabajo, ¿o no? Ahora, ¿trae trabajo? Sí, ahora, justamente usted me decía, ¿no? Al realizar algunos cambios profundos, ¿no? ¿Desde Venceremos aún persiste en esta idea de cambiar la Constitución? Porque se ha hablado muchísimo, es una propuesta que viene de hace bastante tiempo. Pero hemos visto, por ejemplo, en casos en Chile donde se convocó una asamblea constituyente, ¿no? Fracasó en 2 intentos para poder aprobar una constitución. Y tal vez ustedes no han visto ese caso de Chile, ¿no? De cómo se intentó derogar la constitución de Pinochet, pero finalmente aún sigue vigente. Incluso el mismo presidente Boric tuvo que reconocer que el procedimiento, ¿no? constitucional fracasó durante su gobierno. Está bien, pero ¿cumplieron con un principio democrático o no? De consulta del pueblo. Igual en Perú, nosotros tenemos que, en un primer momento, Rodrigo, que lamentablemente el Instituto del Referéndum, este Congreso de la República lo ha cercenado a diestra y siniestra, nosotros tenemos que devolverle ese derecho que le fue cercenado por este Congreso a la población y que la población decida. Mira, nosotros somos muy respetuosos con las consultas populares, porque eso es democracia. Eso es democracia. A nosotros que nos tiran, no, que ustedes la izquierda no son demócratas, nosotros queremos devolverle el derecho de la consulta a la población. Preguntarle, población peruana, ¿estás a favor o en contra de la Asamblea Constituyente, del cambio constitucional a través del mecanismo de una Asamblea Constituyente? ¿Sí o no? Sencillo. Y la propuesta de Venceremos es que en octubre, en donde se va a llevar a cabo pues, no, las elecciones municipales, que se le haga también en la misma cartilla de la consulta de la población. Si la población en su gran mayoría, como dicen los defensores de la Constitución, que las elecciones de octubre, que bueno, son las elecciones regionales y municipales, incluye una pregunta. ¿Usted está de acuerdo por supuesto, con una asamblea lógico, mira, si están de acuerdo con el cambio constitucional a través del mecanismo de la Asamblea Constituyente, sí o no, y si la población, Rodrigo, dice que no, entonces nosotros vamos a hacer lo que hizo Boric en Chile, vamos a respetar la decisión, lo que dice de la mayoría, pero hay que hacerla pues, hay que cerrar ese capítulo, Rodrigo, de una vez por todas, porque no puede ser posible que este Congreso de la República, que es el poder constituido, porque los poderes constituidos, no lo digo yo, es inclusive ahí a la Torre en el 78 en su discurso, ¿Pero qué pasa, en el 79, ¿qué pasa, candidato? Ellos no tienen la facultad de cambiar la Constitución y sin embargo lo han hecho. Claro, pero ¿qué pasa, candidato Trinidad, si es que vamos a un proceso de elección de la Asamblea Constituyente y finalmente la izquierda no tiene la representación que tal vez pueda desear, ¿no? de esta Asamblea Constituyente para tal vez cambiar la Carta Magna? ¿Qué tal si de ese proceso constituyente, la actual Constitución que tenemos en estos momentos, salga una constitución más conservadora o tal vez, no sé, un poco más radical en algunos términos que tiene en estos momentos? A ver, históricamente las constituciones son creadas por el poder constituyente originario que es el pueblo, ¿no es cierto? Claro. Se crea una cámara alternativa a la diputados y senadores y la cámara constituyente. Por el caso de la constitución del 93, ¿no? que finalmente se llevó a un proceso constituyente y el fujimorismo... En una dictadura, ¿no? Claro, el fujimorismo tuvo una mayoría. Claro. ¿Qué podría, no, en este caso, en este contexto, que tal vez una cámara constituyente esté integrada por personas, ¿no? que no necesariamente sean de izquierda, no sean de otra tendencia política, y finalmente puedan hacer reformas que tal vez ustedes no están de acuerdo o tal vez ustedes consideren tal vez un poco peligrosas? Pero vamos a ver, si es que esas reformas, esas propuestas de los constituyentes han sido dentro de la democracia, respetándose el sistema de derecho, el Estado de Derecho y la legalidad, nosotros tenemos que aceptar, así de repente no nos guste, pues, claro. Eso es democracia. Nosotros, hermano, a diferencia de otros partidos, de otros grupos, nosotros sí creemos en la democracia y sí creemos en lo que diga la mayoría en las votaciones. Por supuesto, porque también puede suceder lo que tú acabas de manifestar respecto a Chile, ¿no? Ya, nosotros elaboramos la Carta Constitucional, claro, tiene que ser ratificada mediante referéndum. Claro. Y si la población en su mayoría dice, no muestra la Constitución, ahí quedará, pues, hermano. ¿No es cierto? Pero, sin embargo, lo hicimos. Porque nosotros tenemos que devolverle el derecho cercenado por este Congreso de la República, mi hermano, de que la ha hecho como constituyente cuando no es su función. Han cambiado más del 40% de los 206 artículos que componen esta Carta Constitucional. Ellos ni siquiera han respetado su propia Constitución. Han cercenado, por ejemplo, el artículo 106 de la Constitución respecto al referéndum para la constituyente, y todo el referéndum tiene que pasar por la aprobación y aceptación de este Congreso de la República, que es el poder constituido. No puede ser posible, se está transgrediendo inclusive la doctrina de derecho constitucional, Rodrigo. Se tiene que devolver el equilibrio de poderes también, pues. No puede ser posible que este Congreso tenga más poder que cualquier poder constituido en nuestro país.
o no, el Congreso no tiene más poder que el poder legislativo, que el poder judicial, que el mismo ejecutivo. Por supuesto, se tiene que cambiar también, desde mi punto de vista, como propuesta como diputado, la causal de incapacidad moral permanente. ¿Qué haría ahí, que la usan como una herramienta ya no de control político, sino como de extorsión política. Mucho se habla, por ejemplo, algunos candidatos plantean la eliminación de la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, otros plantean que vacancia por incapacidad moral pase a inconducta funcional. Otros plantean regularla. ¿Qué plantean desde Venceremos? Primero, nosotros tenemos que entender, para entender la causal de incapacidad moral permanente, hay que conocer los antecedentes históricos. ¿Cuándo y de qué forma fue ingresada esta causal en nuestro sistema constitucional? Esto no tiene 20, 30 años. Claro, Esto sí. ha sido ingresada en la Constitución de 1839, hermano. Claro. Casi 200 años, cuando el mundo estaba en otro giro. Sí. Cuando las concepciones del psicoanálisis, de las enfermedades psíquicas eran diferentes y usaban otros términos. El tema de la incapacidad moral, en 1839, no ingresó como con lo que ahora lo conocemos, el tema mental. moral, ¿no? Sino como incapacidad mental, por supuesto. Claro. Entonces, primero partiendo de allí. En la nueva Constitución se tiene que obviamente regular, porque no se le puede dar tanto poder al Parlamento. Mira, sea de mayoría de izquierda o sea de mayoría de derecha, pero ¿qué hacemos no si se el puede. presidente está involucrado en serios actos de corrupción o presuntas sospechas de corrupción? Mira, antecedentes europeos. A ver, lo que nosotros planteamos, lo que muy personalmente yo planteo, es que cuando el Congreso de la República disponga la vacancia por esta causal, tiene que ser ratificada por el pueblo a través de un referéndum también. ¿Por qué? Porque el pueblo ha elegido a este presidente, hermano. ¿Cuánto más va a soportar nuestro país con toda esta ola de inestabilidad política? No tenemos presidentes que continúen. Esto yo discutía con un compañero temprano, ¿no? O sea, el Perú, si elige en este 2021 a un candidato de derecha, de centro, de izquierda, tiene que terminar los 5 años. De verdad, porque mira la criminalidad, mira el país que nos están dejando a raíz del mal uso de las mociones de censura, por ejemplo, contra los ministros, de las interpelaciones y también contra la moción esta de vacancia, que la están usando, hermano, desde la caída, bueno, desde que cerró, pues, ¿no? El señor Castillo, ¿no es cierto? Entonces intentó cerrar el Congreso. Por ejemplo, el señor Castillo no ha pedido un indulto, ¿no? ¿Usted cree que el expresidente debería salir de prisión? Porque, bueno, hemos visto que el señor Balcázar ha dicho que no está en agenda un indulto, el señor Cerrón también, que es inapropiado, ¿no? Ha cuestionado también esta decisión, ¿no?, de la defensa legal del expresidente para presentar un indulto. Y hemos visto, ¿no?, que su candidato Ronald Atencio ofreció también, ¿no?, si es que llega a ser presidente, indultar a Castillo, ¿no? Pero no solamente él, Roberto Sánchez, Luna, ¿no? ¿Cómo observa? ¿Es viable que el expresidente deba recibir este indulto? A ver. O sea, aún teniendo en cuenta que no tiene una sentencia firme, solamente tiene una sentencia de primera instancia. Bueno, es el derecho de todo preso en nuestro país solicitar, obviamente cumpliendo con los procedimientos regulares establecidos en la norma, el indulto o esta gracia presidencial. Nosotros de la Alianza Venceremos, efectivamente Ronald Atencio lo ha explicado muy bien en varias entrevistas, vamos a instalar una comisión especial de indultos presidenciales o de gracias presidenciales. Pero hay una comisión. No, o sea, desde Venceremos. Nosotros una vez, obviamente integrado por enormes juristas, ¿no es cierto?, con, digamos, con trayectoria académica de larga data, etcétera, para que se evalúe cada pedido, entre ellos el de profesor Pedro Castillo. Partiendo de la explicación de la propuesta como Alianza Venceremos, que no solamente el indulto sería a favor del profesor Pedro Castillo, sino también de Walter Dubiri, por ejemplo, que está proscrito, lamentablemente, por las protestas sociales ocurridas en Puno, en el sur del país. No se puede proscribir a dirigentes sociales políticos, sean de centro, sean de izquierda, sean progresistas, no tengan, o de repente no tengan una posición ideológica en sí mismos, y que esto les dure para siempre, ¿no? Y no solamente Walter Dubiri, y de repente Guillermo Bermejo también, ¿no? Y el profesor Pedro Castillo, Bexy Chávez, etcétera, sino también los anónimos, Rodrigo, de que abundan en nuestro país. Yo he tenido casos, por ejemplo, de ronderos que han sido procesados y hasta la fecha han pasado más de 10, 15 años y no se terminan sus procesos, por ejemplo. Allí interviene también la figura de la amnistía que proviene del Congreso de la República.
¿Por qué? Porque ellos ni siquiera pueden postular para regidores, no pueden trabajar para el Estado, por ejemplo, mucho menos para las empresas privadas porque están proscritos, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que terminar, tiene que existir una reconciliación nacional con nuestros dirigentes sociales. Y otra de las cosas también, Rodrigo, es el tema de la protesta social. Perú es el único país en América Latina que la protesta social lo ha transformado de ser un derecho a un delito. En Europa, hermano, la protesta social es un derecho garantizado por el Estado, sea de derecha o sea de izquierda. Entonces la protesta social no puede ser posible de que sigamos pensando de que salir de repente a las calles para protestar por algún derecho justo o reclamo justo que nosotros tengamos, nos tengan que meter bala o nos tengan que proscribir, como ocurrió con los 50 asesinados en el gobierno de Dino Boluarte. No hay ni un preso, Rodrigo, ni uno. ¿Desde Venceremos qué haría? ¿Una comisión de la verdad? También nosotros hemos propuesto la instalación de una comisión de la verdad, más o menos como la tuvimos con la CBR, ¿no es cierto?, claro, la caída de la dictadura, que dicho sea de paso, a los grupos de la ultraderecha de entonces y de ahora no les gustan los resultados del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que tomaron más de 17.000, ojo, más de 17.000 declaraciones de las víctimas del conflicto armado interno, porque tampoco les gusta esta frase, conflicto armado interno. Dicen, no, hubo terrorismo. Hubo conflicto armado interno en donde se verificó actos de terror tanto de estos grupos terroristas como también del Estado, por supuesto, ¿no? Entonces nosotros sí sostenemos la necesidad de crear una comisión de la verdad para indemnizar a los deudos y para que efectivamente se empiece a investigar y se sancione en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía a los culpables, empezando ¿desde quién? Desde la señora Dino Boluarte, porque tiene demasiada responsabilidad ella. Y también, por ejemplo, el caso del expresidente Gerí, con estas reuniones clandestinas con los chinos, también. Eso, por ejemplo... 4 meses y 7 días estuvo en el gobierno, pero hemos visto muchas cosas, ¿no?, en tan corto tiempo. Mira, el plan de gobierno solamente de Venceremos coge dos comisiones especiales, comisión de indultos y comisión de la verdad para las matanzas del sur. Claro. Lo de Gerí, por ejemplo, tiene que verlo, obviamente respetándose la autonomía constitucional que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estas dos instituciones tienen el deber y la obligación de investigar y sancionar. Pues efectivamente no se verifica pues no que el señor Gerí ha tenido pues no estas reuniones clandestinas y sobre todo, Rodrigo, las contrataciones a través de la figura del FAJ, ¿no es cierto?, de personas que no cumplen con los requisitos y que no hacían un tema determinado. O sea, algunos dicen, no, yo ahora cumplía mis funciones como asesora, por ejemplo, ¿no? Estas, las famosas señoritas, ¿no?, que siempre acompañaban y que salían a altas horas de la madrugada de Palacio de Gobierno. Entonces no hay una función específica. Eso se tiene que investigar, por supuesto. Y se tiene que sancionar al señor Gerí porque se evidencia de que hay, pues, ¿no?, hay algo oscuro por ahí, ¿no? Claro. Ya para ir terminando, señor Trinidad, usted entonces es optimista de que el señor Ronald Atencio pueda avanzar en estas encuestas, ¿no?, que por el momento lo ubican detrás, ¿no?, lo ubican cerca del pelotón de otros. Y hemos visto que, por ejemplo, otros candidatos de izquierda, como el señor Roberto Sánchez, ¿no?, en la última encuesta del IEP, ¿no?, que le da ahí un 2%, ¿no?, pero su candidato Ronald Atencio está, te podría decir, un poco rezagado, ¿no? Y además, yo recuerdo que mucho también se cuestionó la elección del señor Ronald Atencio porque estaba compitiendo con el señor Vicente Lanoca, ¿no? Y se hablaba muchísimo que tal vez Vicente Lanoca podía ser una alternativa interesante en esta campaña, ¿no?, donde vemos tanta fragmentación ideológica, tanto en la derecha como en la izquierda. ¿Cómo finalmente usted percibe ese panorama en lo que queda, ¿no?, de la campaña electoral, ¿no? Además que ya en algunas semanas se van a venir los primeros debates presidenciales. Así es, ya hoy día salió la relación, ¿no?, bueno, la cosa de que nosotros advertimos lo siguiente respecto a las encuestas. Yo recuerdo que en el 2021 con Pedro Castillo, a estas alturas, claro, a Pedro Castillo le daban el 1%. Claro, efectivamente. En estas fechas, a 2021, el 1%. Sí. Primero estaba Lescano con Forsyth. Sí. Imagínate, ¿no? Sí. Y en abril, en marzo, perdón, quincena de marzo, seguía Lescano con Forsyth. Y 8 días antes de las elecciones, Pedro Castillo estaba en el 7º lugar, ¿no? Y al final pasó la segunda vuelta. Mira, el tema de las encuestas, hermano, ¿qué cosa miden? El termómetro del público que ellos desean obtener cierta información, ¿no es cierto? Nosotros sostenemos de que es imposible, hermano, de que, por ejemplo, Verónica Mendoza el año pasado le dieran el 3% sola a Nuevo Perú, el 3%. Y ahora que nosotros formamos nuestra alianza, 5 partidos a nivel nacional, con inscripción nacional, más movimientos sociales a nivel nacional también,
no tengamos ni siquiera el 1% de acuerdo al CPI y al IEP y a Datum, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo vemos de verdad esto hasta capcioso. Pero sucede que Ipsos, por ejemplo, sacó la semana pasada una encuesta interesante también por analizar, en donde arroja de que los senadores de Venceremos a nivel nacional tendrían el 2% de aceptación. Ojo, el 2%. Claro. Lo dice Ipsos. Y Ronald sacó el 3% de probabilidad de votación de la población a nivel nacional. Entonces, si analizas la encuesta esta de Ipsos con las que salieron el día de ayer, no, claro, no hay, digamos, convergencia. Claro. Así que a mí me parece de verdad hasta, no sé, no capcioso, risible, que no tengamos, que no aparezcamos dentro de las encuestadoras. Pero ojo, Rodrigo, a nosotros no nos preocupa, ni nos quita el sueño. Nosotros continuamos haciendo la campaña. Ronald tiene una aceptación nacional impresionante. Impresionante. En Huancayo, que es la tierra de Perú Libre, hace unos 10 días, estuvieron allá Ronald Atencio con la comitiva, con los candidatos al Senado y diputados de Junín. Salieron a marchar 1000 personas. 1000 personas. Y a diferencia de nosotros, con otros grupos de la derecha, que llevan sus buses a todos lados, ¿no es cierto?, con una comitiva de gente y le pagan sus 50 o 100 soles, ¿no es cierto?, a cada participante de estos mítines, nosotros no pagamos nada. Son gente que de verdad, de manera voluntaria y que creen en el proyecto de Venceremos, quienes van y asisten a estos mítines. Así que nosotros estamos convencidos de que obviamente va a cambiar. Y peor aún, nosotros hemos salido sorteados en la primera fila, ¿no?, de la cédula de sufragio. Y que de verdad que no tenemos ni siquiera el 1%. Considera que tiene esa ventaja. Bien, señor Trinidad, muchísimas gracias por estar en la revista Caretas, ¿no? Usted ha podido hablar de varios temas, ¿no?, referente a la alianza, y usted postula a la Cámara de Diputados por Cajamarca, y además también es una elección muy reñida en esa región, ¿no?, para poder entrar al Parlamento Nacional a partir de julio. Lo invito a que usted pueda dirigirse a esa Cámara y usted pueda dar un mensaje a todos sus paisanos cajamarquinos que también nos están viendo a través de la señal digital de la revista Caretas. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a todos mis hermanos y hermanas de la hermosa región de Cajamarca. Quiero despedirme manifestándoles una frase y cerrar con esto también, una frase de Albert Einstein, ¿no? Una de las mentes más ilustres e importantes que tuvo el siglo XX. Albert Einstein decía: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Yo les digo, si ustedes quieren un país diferente, mis hermanos y hermanas, no voten por los mismos partidos de derecha, de ultraderecha, conservadoras, que tanto daño le han hecho a nuestro país. Nosotros, como desde la Alianza Venceremos, estamos convencidos y estamos comprometidos con la lucha de las causas más nobles que la patria reclama. Así que este 12 de abril, mis hermanos y hermanas de Cajamarca y de todas las regiones del país, voten por el quinto, que es la hojita de coca, las 3 hojitas de coca realmente, que es el pago a la Pachamama, que es el respeto a nuestros agricultores a nivel nacional, y es también la fomentación de la segunda reforma agraria que también nosotros estamos planteando desde la Alianza Venceremos, y para Cajamarca marcan el número 1 para diputados por la región de Cajamarca de nuestra Alianza Venceremos. Muchas gracias. Bien, de esta manera cerró su participación en el programa Perú 2026 Luis Trinidad. Él postula a la Cámara de Diputados por la región Cajamarca en la Alianza Venceremos, una alianza que agrupa voces del pueblo del señor Guillermo Bermejo y también a Nuevo Perú, cuya lideresa más visible es la señora Verónica Mendoza. El señor Trinidad ha podido exponer algunas de sus ideas, ¿no?, en caso pueda llegar a la Cámara de Diputados, como también responder algunos temas